Gracias. Bueno, muchas gracias por contar conmigo de nuevo. Hoy vamos a hablar de Design Thinking y de conceptualización. Como os he comentado antes, he hecho un mix, ¿no?, de cursos de más tiempo para intentar daros al menos los conceptos básicos y que salgáis de aquí con alguna idea para luego implementar, ¿vale? Para hablar de Design Thinking, primero tenemos que introducirnos en esto de las metodologías ágiles que están tan de moda, pero que en realidad veréis que están basadas en algo que tenemos en nuestra impronta la gran mayoría de los que estamos aquí, ¿vale? Siempre una metodología ágil se basa en la solución, ¿vale? Que vosotros tenéis la suerte como profesionales sanitarios de tener problemas delante de vosotros, ¿vale? Entonces vamos a iterar, ¿vale? Que ahora veremos lo que significa, y sobre todo el ir dándonos cuenta de lo que no funciona para poder descartar y modificar, ¿vale? Eso sería la base de esas metodologías ágiles. Nos basamos en el ciclo de mejora continua o el ciclo de Deming, ¿vale? Hacemos, chequeamos, actuamos y planificamos, y vamos haciéndolo todo el rato, ¿vale? Ahora veremos ejemplos. Los inicios de esta metodología Lean fue con Toyota, ¿vale? Toyota modificó la forma de gestionar el estocaje, de gestionar la forma de fabricar, para tener siempre la cantidad necesaria, pero no demasiado, ¿vale? No fabricar en exceso, y así de esa manera optimizar. Esto se llevó al desarrollo de software, que de hecho se sigue utilizando bastante en software desde los años 90. Luego ya empezamos con el Design Thinking, de entre los 70 y hasta el 2000, ¿vale? Y el Lean Startup con Steve Blank pues ya se basó para hacer el Lean Startup, ¿vale? Que es el crear empresas, el utilizar esta iteración para ver cómo va a funcionar mi modelo de negocio, ¿vale? Con eso también pasamos al Business Model Canvas, que seguro que a muchos os suena, ¿vale? Es un lienzo para plasmar cómo funciona mi negocio, cómo sirvo a mis clientes, y está basado también en estas metodologías ágiles y en esta metodología Lean, ¿no? de ir validando o descartando según voy obteniendo feedback, ¿vale? De este modo, pues vamos a basar todo en ideas, ¿vale? Tenemos nuestras ideas, nuestras hipótesis, las construimos, que es la parte de prototipado, conceptualización, que luego veremos, y ese producto mínimo viable, que también hablaremos de ese concepto, podemos ejecutarlo con un experimento, medir los resultados, obtener datos y aprender de esos datos, y volvemos al ciclo, ¿vale? Reconfiguramos esas ideas iniciales, vemos si se validan, si se descartan, y volvemos a construir y a seguir aprendiendo, ¿no? Esa idea, esa oportunidad de negocio, ese problema que hemos detectado en la práctica clínica, ¿vale? Se va a construir, como digo, el producto mínimo viable. De ello vamos a evaluar y medir en quién, pues en los propios pacientes, en los propios profesionales sanitarios, ¿vale? En quien sea el que va a utilizar en el futuro nuestro producto mínimo viable, nuestra solución, ¿vale? Y con eso aprendemos, ¿no? Os decía que esto está en nuestra impronta, porque seguro que os suena de algo, ¿no? ¿Nos suena familiar esto de iterar? ¿A qué os suena? ¿A qué os suena? A ver. Si cambiamos oportunidad de negocio por hipótesis, producto mínimo viable por experimento y el feedback de los pacientes por los resultados de mi experimento, ¿qué tenemos? La investigación, el método científico, ¿vale? En realidad, esto tan moderno de la gente de software está basado en el método científico que llevamos utilizando todos los científicos desde toda la vida, ¿vale? Así que ya os digo que está en nuestro ADN. ¿Es aplicable a proyectos de salud? Pues por supuesto, o sea, en todos los proyectos de salud, en toda la cadena de valor de los proyectos de salud, estamos utilizando el método científico continuamente, ¿vale? Continuamente estamos planificando, estamos desarrollando en las diferentes etapas de investigación clínica, preclínica, en la fabricación, cuando vamos mejorando ese primer prototipo. Si es un fármaco, pues vamos haciendo
esas primeras etapas de químicas, luego lo pasamos a buenas prácticas de fabricación, etcétera, etcétera. Vamos continuamente mejorando nuestro producto mínimo viable, ¿vale? Y obteniendo todo el rato datos, ¿vale? No paramos de evaluar, de medir, de construir, basándonos en los feedback que nos van dando, en nuestro caso, pues esos resultados, ¿no? De los ensayos clínicos, de los ensayos con animales, etcétera, etcétera. Y el paciente, finalmente, y la sociedad, pues va a ser la que decida si ese producto se acaba implantando en la práctica clínica, si se reembolsa, etcétera, ¿vale? Tenemos aquí también una serie de agentes, ¿no? Desde todos los que producen, los que pagan, los que deciden si ese producto se reembolsa o no, desde las administraciones, ¿vale? Entonces tenemos que ir mejorando nuestro producto para cumplir todos esos requisitos. ¿Y el Design Thinking qué es? Pues lo que vamos a intentar es llegar a la intersección entre las necesidades de las personas, ver si hay una viabilidad técnica, que es de lo que hablaremos sobre todo en la segunda parte, y también la viabilidad como negocio. Entendiendo negocio, siempre cuando hablamos de estas metodologías ágiles tendemos a pensar pues, en una startup, una empresa de base tecnológica, pero pensar que también lo podemos utilizar en el día a día de una organización, aunque sea sin ánimo de lucro, o de una fundación, o de un hospital, lo que sea, ¿vale? Podemos pensar en ese negocio como una mejora de nuestros procesos, ¿vale? La innovación en procesos es algo que podéis implementar en vuestro día a día, ¿vale? Y podéis también utilizar este tipo de metodologías. Aunque surge en arquitectura inicialmente, luego se ha ido implementando en innovación empresarial. El Design Thinking sobre todo viene más de la parte creativa, de diseño, ¿vale? Pero ahora se utiliza, como os digo, en cualquier ámbito y cualquier organización. Es muy importante y por eso creo que en el caso de salud puede ser especialmente relevante para mejorar procesos asistenciales, ¿no? No hace falta que hagamos innovaciones en productos súper disruptivas, podemos modificar la forma en la que trabajamos y tener un impacto muy grande en los pacientes, en la sociedad y en nosotros mismos, trabajando en un ambiente mejor, ¿vale? Hay que colaborar, se necesita multidisciplinariedad, por eso es muy importante, como os decía, que no solo pensemos, ¿no? en los médicos, enfermeros, no, todos juntos, ¿vale? Personal asistencial, de administrativo, todos podemos colaborar y hacer que esta innovación en procesos pues realmente se pueda implementar, y de hecho es que no hay otra manera, ¿no? Si no se colabora. Ahora, por ejemplo, pues que todo el tema de software, de salud digital, si no tenemos un equipo informático que nos apoye, ¿no? en esas innovaciones, pues tampoco vamos a poder. Entonces es muy importante tener distintos profesionales que puedan realmente ayudarnos a hacer esa conceptualización. Lo importante en el Design Thinking y en todo esto de las metodologías ágiles es la acción, ¿vale? No es tanto el pensar, diseñar, sino ir probando, ¿vale? Realmente esto funciona, realmente esto aporta, ¿vale? El recibir feedback, la parte de la iteración, ¿no? Que podamos hacer ciclos, que podamos rellenar los ciclos y tener esa retroalimentación de los usuarios para poder mejorar, para ver si lo que decimos es cierto, si nuestras hipótesis son ciertas o no. Y nos centramos en las personas. ¿Quiénes son las personas? Ya digo, no solo los pacientes, sino también nosotros mismos, ¿no? Porque a lo mejor hay veces en los talleres que hemos hecho, muchas veces el que tiene el problema es el propio profesional sanitario, ¿no? De estoy cargado, no me gusta esta forma de trabajar de este programa, ¿vale? Una serie de cosas que luego al final todo impacta también en los pacientes, ¿no? Si nosotros estamos mejor, pues los pacientes también estarán mejor atendidos. ¿Y cómo lo ponemos en práctica? Pues tenemos 5 pasos. En primer lugar, empatizar, ¿vale? Tenemos que empatizar con el cliente, ¿no? El concepto de cliente en las metodologías ágiles va mucho más allá que el que hace una transacción económica, ¿vale? De hecho, muchas veces, por ejemplo, en el Business Model Canvas, lo conocemos, la identificación de todos nuestros clientes es cualquier perfil al que yo le genero valor, ¿vale? No tiene por qué pagar. Puede que pague alguno de los clientes, pero el resto puede no pagar, ¿vale? Un ejemplo muy simple lo vemos en las redes sociales, ¿no? Nosotros somos clientes de esas redes sociales, pero no pagamos. En realidad somos el producto, ¿no? Hay otros que pagan porque les dan datos nuestros.
¿vale? Pero todos son clientes y entonces tú tienes que dar valor, ¿vale? Que ofrecer algo de interés para todos los clientes, independientemente de que paguen o no. Entonces eso, el concepto de cliente, cualquiera al que yo le voy a solucionar algo, ¿vale? Cualquiera que tiene un problema, ¿vale? Cualquiera con el que puedo empatizar, esos serían los clientes. Luego definimos esos problemas que vamos a los que queremos poner solución. Es muy importante, que eso también en el taller es lo que más suele costar, el no pensar en la solución antes que en el problema, ¿vale? Ir ya con la solución, de yo quiero hacer esto, esto, esto. No, vamos a centrarnos en el problema. Y sobre ese problema vamos a ver qué soluciones se nos ocurren, ¿vale? Pero intentar no pensar en la solución ya como punto de partida. Luego pasamos a la fase de ideación, que aquí pues se utilizan, luego en cada una de estas fases se pueden utilizar muchas metodologías. Por ejemplo, en la parte de ideación pues muchas veces se utilizan brainstorming, ¿vale? O bueno, pues lluvia de ideas, ¿no? De a ver qué se nos ocurre, por muy tonto que parezca, soltarlo sin pensar, sin filtro, ¿vale? Y sobre esas ideas ya seleccionamos alguna que nos parezca viable y que de primeras nos parece que puede ser interesante y prototipamos, ¿vale? Necesitamos el producto mínimo viable, que luego entraremos en más detalles sobre ello. ¿Por qué necesito un prototipo? Porque lo tengo que testar, ¿vale? Pero ese prototipo, como veremos, tiene que ser muy simple, lo más simple posible, que no me sea necesario hacer una gran inversión, ¿vale? Cuanto más barato, más simple, menos tiempo me lleve, mejor. Pero tiene que ser suficiente para que me permita evaluar. Y con esa información, cuando ya empiezo a evaluar, pivoto o persevero, ¿vale? Si veo que la idea no es buena, que no, pues que al final los clientes, ¿no? Los potenciales clientes me dicen, no, es que esto no me soluciona nada, es que esto no es lo que yo pensaba, incluso no, si yo no tengo ese problema realmente, ¿no? Que también puede ocurrir. Hay veces que estamos desarrollando una solución para un problema que en realidad no existe, ¿vale? Porque luego las personas que están ahí en el día a día pues no consideran que eso les limite. Y en cambio hay otra cosa que yo no había pensado que sí que les limita, ¿vale? Por eso es importante esta parte de evaluación. En esas dos primeras etapas de empatía y definición, lo que hacemos es generar nuestro reto, ¿vale? El challenge. Y luego vamos a idear y validar, ¿vale? Y luego tendríamos una sexta etapa, que sería la parte de implementación, cuando ya lo desarrollo, ¿vale? Porque este prototipo va a ir evolucionando, ¿no? Tenemos, como decíamos, una iteración. Tenemos el reto, pero a lo mejor cuando lo defino me doy cuenta de que no tengo claro cuál es el problema y vuelvo a la empatía, ¿vale? O a lo mejor incluso cuando ya valido me doy cuenta, pues, como decíamos, que el problema no existe, que ese problema no es algo que dé dolor de cabeza a los pacientes o a los profesionales sanitarios, pues vuelvo al inicio, vuelvo otra vez a la empatía, ¿vale? No es algo lineal. Lo ideal sería, pues sí, que en la primera vez pues ya hago todas las etapas, pero puede ocurrir que no, que tenga que volver atrás, ¿vale? Y ya en la sexta etapa, que sería la implementación, pues ahí es cuando ya lo ejecuto para llevarlo al mercado, para implantarlo en el hospital, ¿vale? Lo que sea mi objetivo final, ¿vale? Porque al final, pues en este caso, el objetivo es que esté en la práctica clínica, que esté en nuestro día a día, que esté implementado ese software o ese proceso en nuestra organización, ¿vale? ¿Cómo generamos el reto? ¿Cómo empatizamos? ¿Cómo definimos? Para esto es muy importante lo que se conoce como el Patient Journey, ¿vale? Seguro que vosotros en vuestro día a día pues lo conocéis perfectamente, pero a veces el escribirlo, ¿no? Para un paciente concreto, para una enfermedad concreta, cuál es la visión del paciente en todo ese proceso, desde que tiene un problema, que empieza esos síntomas, hasta que consigue la medicación adecuada o la solución real a su problema, ¿no? Por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo de un problema en la piel, ¿no? Aparece pues una piel atópica o una mancha, bueno, lo que sea, ¿vale? Un problema en la piel. ¿Qué hacemos primero? Pues buscar en internet, ¿no? Empezamos a buscar, bueno, esto es lupus, ¿no?
Entonces, vamos pasando después por trucos de la abuela que me van diciendo mis vecinos, mi madre, mi primo, ¿vale? Y ya pues vamos al médico, pedimos cita, etcétera, vamos allí, tenemos la cita, me dan un tratamiento, esta pomada, este otro, voy cambiando, mientras tanto llego a la visita con el dermatólogo, ¿vale? que me han puesto en lista de espera, me dan otro tratamiento, cuando empiezo a ver que mi piel mejora, pues lo dejo, ¿vale? Y entonces, pues bueno, luego a lo mejor pues vuelvo a la parte inicial, ¿no? De repente me vuelve a aparecer el problema. A lo mejor ese tratamiento que me han mandado no está cubierto por la seguridad social, entonces es muy caro, entonces por eso lo dejo, ¿vale? O me digo, no, pues dame otro que aunque sea peor, está cubierto en un 80%, ¿vale? Ahí entran pues todas esos supuestos y esas dinámicas, ¿vale? Y bueno, pues volvemos muchas veces a empezar aquí, ¿no? Lo ideal sería quedarnos aquí en el tratamiento correcto y ya está, y ya pues hasta que mejore o crónico o lo que sea, pero muchas veces pues ese patient journey da vueltas y vueltas igual que el ciclo Lean, ¿no? Se vuelve ágil también ese giro, ¿no? Y bueno, en todas estas etapas podemos encontrar problemas. ¿Cuál es la idea? Pues el plantearme ¿por qué solamente aquí hay un 45% de acierto? ¿Vale? Pues ¿puedo mejorar esto? Pues ahí ya tengo un problema. Podría trabajar sobre esta etapa. ¿O por qué aquí hay una baja adherencia? ¿Qué ocurre? ¿Es tema de reembolso? ¿Es tema de no confianza? ¿Vale? Pues me planteo todas esas problemáticas para poder dar solución a ese problema concreto de todo el ciclo. Un concepto que también es interesante que tengamos en cuenta es el de stakeholders, que no es shareholders, ¿vale? Que a veces lo confundimos. Uy, se me ha ido. Espera. No, a ver. Anterior. ¿Esta? Ah, mira. Ah, qué bien. Genial. Vale, entonces, los shareholders serían los accionistas. Que a veces esas palabras se confunden un poco. Pero stakeholders son los grupos de interés. Grupos de interés o positivos o negativos, ¿vale? Son grupos a los que de alguna manera les interesa o no les interesa que mi producto llegue al mercado, ¿vale? Entonces, aquí ¿qué podemos tener? Desde los internos, que serían los empleados, la dirección, los accionistas, ¿no? Los propios shareholders también son stakeholders. Y luego externos, todos nuestros clientes, proveedores, la propia sociedad, la administración, las agencias reguladoras, que luego veremos unas pinceladas sobre ello, que sé que luego veréis en más detalle, también los financiadores, ¿vale? Entonces, para mi caso concreto, por ejemplo, aquí os he puesto el ejemplo de un paciente con diabetes, ¿no? Pues tengo que definir, ¿vale? Para un paciente con diabetes, y si yo quiero desarrollar un producto, ¿no? Que va a dar una solución a estos pacientes, bien sea un producto de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento, lo que sea, pues ¿quiénes serían todos mis stakeholders? Todos esos grupos de interés que me van o a apoyar o a boicotear el desarrollo y comercialización de mi producto. ¿Vale? Pues podemos ver tanto grupos de educación, de formación, asociaciones de pacientes, ¿vale? Toda la parte de profesionales sanitarios que dan servicio a este tipo de pacientes, familiares, amigos, ¿vale? Pues vamos haciendo todo nuestro mapa de stakeholders. ¿Por qué es esto importante? Porque muchos de estos stakeholders, desde el punto de vista de las metodologías ágiles, van a ser clientes, ¿vale? Aunque no sean el enfermo de diabetes, pero son grupos de personas a las que mi producto también les va a generar valor, ¿vale? Bien sea pues esa asociación de pacientes o ese cuidador que está en casa, ¿no? En el caso de que sea una persona mayor o un niño, ¿vale? Pues todos esos también son clientes desde nuestro punto de vista, ¿vale? ¿Y cuáles son las necesidades de todos esos usuarios, clientes? Pues lo primero que hacemos, que también esta es la primera etapa, no solo del Design Thinking, sino del Business Model Canvas y de otras muchas herramientas de este tipo, es el descubrimiento y validación de clientes, ¿vale? ¿A quién va a dar valor este problema, o sea, esta solución?
¿vale? Mi solución, ¿a quién genera valor? Y cuando yo pongo a disposición de cada uno de esos clientes, de esos grupos de clientes, mi producto, aunque sea un prototipo, pues voy a recibir opiniones, ¿vale? Y comentarios, y con eso pues entenderé esas necesidades, ¿vale? ¿Dónde puedo ver todos estos Customer Needs and Pains, ¿no? Todas las necesidades y los dolores de cabeza de los potenciales clientes? Pues en las consultas médicas, en el día a día, ¿no? Cuando tenemos enfrente a esas personas, en reclamaciones y sugerencias, ¿no? Aquí tenéis el buzón de innovación, pues ahí, por ejemplo, pues aparecen muchas ideas de problemas que podemos solucionar. Asociaciones de pacientes, incluso en redes sociales o foros, también podemos encontrar esas ideas. Y preguntando a los usuarios, recolectando datos, haciendo también, por ejemplo, algo que también está ahora muy de moda y en los proyectos europeos en los que se desarrollan productos relacionados con salud, están empezando a obligar a hacerlos, son los focus groups. ¿Qué es eso? Pues reunir a pacientes, casi siempre se suele hacer con asociaciones de pacientes, y plantear qué es lo que ellos necesitan, ¿vale? En su enfermedad, qué es lo que notan que no está cubierto, ¿no? Todo ese patient journey, pues obtener con ese focus group, ese grupo de pacientes que representan un subgrupo, ¿no? De esos pacientes normalmente, porque aunque intentemos hacer una muestra representativa, pero casi siempre van a ser de una edad determinada, que llevan X años con la enfermedad, ¿vale? Hacemos ese focus group y obtenemos información mediante encuestas, mediante talleres, ¿vale? Incluso se hacen muchas veces talleres de design thinking con estos focus groups, ¿vale? ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Pues intentar comprender al usuario y comprender el reto al que me enfrento, ¿no? Definir ese reto. ¿A quién voy a ayudar? ¿Cuál es ese contexto social, político, económico? ¿Vale? Por comprender también cuál es el problema base, ¿no? Porque a lo mejor, pues eso, si en el caso que veíamos antes, el problema de la adherencia es que esos productos no están reembolsados, ¿vale? Pues por ahí tendrá que ir mi solución, ¿no? Por mucho que intente buscar soluciones en otro ámbito o de otra manera, pues ese contexto económico y social pues va a ser clave para la solución que voy a poder diseñar. ¿Cómo se comporta el usuario? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Vale? Muy importante. Y qué oportunidad de mejora tengo, ¿vale? Tener claras todas las barreras que pueden impedir esa mejora, ¿vale? La implementación de mi solución. También es importante buscar bibliografía, ¿vale? Puede ser que ese reto que yo me estoy planteando pues ya se lo ha planteado otro. Entonces busquemos bibliografía, veamos el estado del arte para ver si hay ya soluciones que se estén implementando en otros sitios, en otras organizaciones de este tema parecido. Luego pasamos a la fase 2, donde ideamos y validamos. Como os decía, podemos usar lluvia de ideas, generar todas las soluciones posibles. En esta etapa es muy importante que no nos boicoteemos a nosotros mismos, que dejemos fluir todo lo que se nos ocurra. Porque a veces soluciones aparentemente muy locas pues pueden dar lugar a que lleguemos a una solución que realmente nos sirva. Y en el prototipado lo que queremos es construir representaciones, ¿vale? Un prototipo no tiene que ser totalmente funcional, ¿vale? Un prototipo, creo que no he puesto la imagen, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, si queréis buscar en internet, podéis buscar el prototipo del primer Da Vinci, ¿no? Y bueno, era un trasto que, vamos, ocupa medio salón de actos y súper cutre, pero eso sirvió para poder llegar a los Da Vinci actuales, ¿no? Entonces, que no nos importe, pues eso, la parte estética, ni que tenga todas las funcionalidades, con que tenga alguna para que nos hagamos una idea de lo que va a hacer a futuro, ¿vale? Ahí tendríamos un buen prototipo. Y la evaluación nos tiene que permitir obtener feedback de todos nuestros stakeholders, de todos nuestros clientes, entendido cliente como aquel al que le genero valor, ¿vale? Por eso es importante que podamos observar esos cambios a corto plazo, que nuestros experimentos no necesiten un seguimiento enorme, que sean lo más cortos posibles, ¿vale? Por eso cuando hablemos de conceptualización tenemos que pensar en pruebas de concepto
muy cortas, muy a corto plazo, donde podamos recibir ese feedback lo antes posible. Y si vemos que no funciona, pues volvemos a idear, volvemos a redefinir el prototipo, ¿vale? No hay problema en volver atrás, ¿vale? Voy a abrirme el agua, que empiezo ya con el picor, que estoy súper asmática. Perdonad. ¿Y qué es esto del producto mínimo viable? Va a ser una versión de un nuevo producto, de un nuevo servicio, de un nuevo proceso, ¿vale? Que nos permite obtener la máxima cantidad de información de los clientes con el menor esfuerzo posible, ¿vale? Tengo que conseguir ese equilibrio. Invertir el menor tiempo y dinero y esfuerzo en hacer ese prototipo y ese experimento, pero obtener la máxima información, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de hacer ese producto mínimo viable? El principal, reducir riesgo. Si yo me lanzo y empiezo a hacer ese Da Vinci perfecto y luego ya me doy cuenta que no funciona, pues he hecho una inversión enorme, ¿no? Obtengo todas las homologaciones, las aprobaciones de las autoridades, el reembolso de la administración y luego resulta que eso pues no era tan bueno como esperaba, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que ir a prototipos simples, ¿vale? Lo más simple posible, que me dé el feedback que necesito. Confirmo lo que realmente desean los clientes, poco a poco, alcanzo esa satisfacción lo más rápido posible, aprendo rápido y evito seguir adelante con suposiciones erróneas, ¿vale? Que es lo peor que puede pasar, ¿no? Si algo es erróneo, pues abandonarlo lo antes posible. ¿Qué puede ser un prototipo? Lo ideal pues es el tener un producto físico, ¿no? En lo que solemos pensar, pero también podemos hacer un vídeo, un esquema, un folleto, ¿vale? Todo eso me sirve como producto mínimo viable. Ahora además con todas las herramientas digitales que tenemos podemos perfectamente hacer un prototipo digital que explique esas funcionalidades que va a tener mi producto en el futuro. Puede ser la versión beta de una aplicación, incluso pues en el caso de software, pues una aplicación que no sea funcional, sino que simplemente vaya explicando lo que va a hacer, ¿vale? Sin llegar a ejecutarlo. También entrevistas con clientes potenciales, a lo mejor ni siquiera hay un prototipo como tal, sino que en unas entrevistas yo explico lo que quiero hacer y valido ese problema y esa solución que propongo. También incluso a nivel teórico podemos empezar a validar nuestro producto mínimo viable con un análisis de mercado, viendo lo que ya existe, viendo si realmente hay esa necesidad, ¿vale? Antes cuando se enseñaba el ciclo, ¿no? de iteración o el ciclo de Deming, teníamos primero la oportunidad de mercado, ¿vale? ¿Cómo sé que hay una oportunidad? Porque he hecho un análisis previo, ¿vale? Por eso es muy importante también la bibliografía, el estado del arte, ¿vale? El ver que realmente estoy haciendo algo nuevo. Y cuando ya tenemos nuestro producto mínimo viable, pues tengo que ver qué voy a hacer con él, ¿vale? ¿Cuál es el experimento que voy a realizar? ¿Cuál es el aprendizaje que voy a intentar sacar de ahí? El experimento pues es un procedimiento científico que se hace para probar una hipótesis, demostrar un hecho, ¿vale? Entonces yo tengo mi hipótesis, mi oportunidad, y la quiero validar, ¿vale? Esa prueba científica la vamos a hacer pues basándonos en el método científico. Yo os digo que esto no es nada que no conozcamos ya. Entonces vamos a hacer una serie de acciones y las vamos a ir observando sus efectos para aprender sobre ello. Tenemos predicciones, tenemos hipótesis de lo que creo que va a ocurrir y tenemos que o validarlas o invalidarlas. El objetivo de mi experimento es salir con esto era cierto, mi hipótesis se valida, o era erróneo, mi hipótesis se invalida. ¿Qué ocurre si se invalida? Pues tengo que diseñar una nueva hipótesis, ¿vale? Y con eso, ¿qué hago? También es muy importante que cuando yo diseño mi experimento tenga claro lo que voy a hacer con la respuesta que reciba, ¿vale? ¿Qué aprendizaje estoy buscando? ¿Qué voy a hacer con ese aprendizaje que voy a conseguir? ¿Vale? ¿Cuál va a ser mi siguiente fase? ¿Voy a mejorar el prototipo?
voy a volver a iniciar, voy a hacer otro experimento nuevo, ¿vale? Probablemente necesite varios experimentos hasta llegar al final. ¿Y qué ocurre si mis hipótesis se invalidan, ¿no? Si continuamente invalido hipótesis? Pues de nuevo, nuevas suposiciones, nuevas hipótesis, nuevos experimentos, ¿vale? Esto es el ciclo constante, ¿vale? También, aunque vamos a poder hacer muchos ciclos, muchos experimentos, el objetivo es que hagamos los menos posibles, ¿vale? Porque también nos podemos enrocar, ¿no? en un ciclo continuo y el objetivo es que hagamos lo menos posible. Por eso los tenemos que seleccionar. Podemos empezar a hacer todas nuestras suposiciones, todas nuestras hipótesis y hacer como seleccionar las más importantes, las que nos van a dar una información clave. ¿Vale? No queremos eso, entrar en una montaña rusa de ciclos. Cuando pasamos a la implementación, que sería ya la fase 3, en el ciclo inicial la 6, ¿no? Tenemos que pensar en diferentes objetivos, a medio o largo plazo, a lo largo del tiempo, que nos seguiremos adaptando, y cuando ya nos consolidamos, escalamos, ¿no? Aquí ya pensando en un producto o un servicio o un proceso que se va a llevar al mercado o se va a implementar, ¿vale? Entonces, el ciclo de iteración no acaba nunca, incluso cuando ya un producto se está utilizando en la práctica clínica, tiene que seguir evolucionando, ¿vale? Tengo que seguir viendo si eso funciona, si se puede mejorar, etcétera, etcétera. Los productos o servicios se van optimizando, modificamos según el feedback del mercado, ¿vale? Que esto sería la pirámide, ¿no? de la visión, la estrategia y el producto por encima. El producto se optimiza, la estrategia pivota, ¿vale? Voy cambiando a nivel estratégico, y por debajo está la visión, ¿vale? La visión en principio es lo que no suele cambiar si está muy validado, ¿vale? Mi visión es pues que quiero cambiar esto, quiero hacer esta mejora, o sea, es algo que normalmente está muy claro. Normalmente pues el problema, ¿no? que hemos detectado, pues eso suele ser real, ¿no? Si es algo que yo estoy seguro que da dolores de cabeza a los profesionales, a los pacientes, ¿vale? Pues esa sería mi visión, mejorar eso. El cómo, pues ya sería la estrategia y el producto, ¿vale? Entonces vamos pivotando nuestra estrategia en base a los resultados de los experimentos, y esas respuestas inesperadas del mercado pueden dar cambios en la visión. Pues sí, puede ocurrir, es más raro, pero casi siempre, como digo, esa visión pues suele permanecer. Entonces, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? La visión. ¿Cómo creo soluciones viables para mi reto? ¿Cómo creo un negocio sostenible alrededor de mi visión? O incluso, si no es un negocio como una startup, pues cómo dentro de mi organización puedo demostrar la viabilidad de eso que quiero implementar, ¿vale? Porque también tengo que demostrar viabilidad, aunque no sea un negocio, pero sí que hay que ver ese impacto, ¿no? Por ejemplo, ahí pues entrarían también términos como el de la farmacoeconomía, ¿vale? O porque tenemos que demostrar que si modificamos un proceso, esa modificación del proceso necesita una inversión y un tiempo y un esfuerzo, y eso va a repercutir positivamente en los gastos al final, ¿vale? Es triste, pero casi siempre tenemos que demostrar esa inversión o esa reducción de los gastos, ¿vale? De alguna manera. Podemos pensar, ¿no? Es algo pues que mejora la calidad de vida, no es una mejora en los gastos. Bueno, la mejora en la calidad de vida también reduce los costes, porque puede haber menos bajas, puede haber una mayor eficiencia en el trabajo, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos muchas veces que cuantificar, ¿vale? Los cambios en la estrategia, como os decía, no suelen cambiar la visión, a no ser que sea pues un cambio muy radical, ¿no? Algunos ejemplos en salud que se han obtenido mediante talleres de Design Thinking y que se han ejecutado, pues tenemos en la Clínica Mayo las habitaciones Jack and Hill, ¿vale? ¿En qué se basa esto? Pues para que veáis que los cambios muchas veces no requieren inversiones muy grandes. En oncología,
muchas veces esas sesiones con los pacientes, con los familiares, normalmente implican pocas, ¿no?, entre comillas, acciones médicas en cuanto a que haya pues que auscultar al paciente, que ver cómo se encuentra, etcétera, ¿vale? Eso es una parte muy reducida de la consulta, porque muchas veces todo eso pues se hace durante los tratamientos, etcétera, y en cambio la sesión con el oncólogo lo que sí que tiene es un gran porcentaje de hablar con el paciente, de explicarle resultados, ayudarle a comprender su situación, ¿vale? Y normalmente el paciente viene acompañado por familiares y claro, si tienes una habitación llena de un montón de cosas, ¿no?, para hacer esos procedimientos médicos, pues ni siquiera los familiares tienen dónde sentarse, están todos incómodos. Entonces, ¿qué se hizo? Pues viendo esos porcentajes, se decidió hacer una habitación para procedimientos médicos y el resto, pues habitaciones más acogedoras, ¿vale?, salas de consulta más acogedoras, para que así pudieran tenerse ahí todas las reuniones y si alguien necesitaba hacer algún procedimiento médico, pues acudir a las salas conjuntas para estos procedimientos. Y se vio que efectivamente pues así se mejoraba muchísimo la atención al paciente, salía más contento, más cómodo, ¿vale?, y que efectivamente pues con esa única habitación o una cada 2-3, pues era más que suficiente para los procedimientos médicos que se hacían en esas consultas oncológicas, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo aquí en Madrid, en el Hospital de Ramón y Cajal, pues se hizo un taller de Design Thinking para intentar mejorar el funcionamiento de la farmacia hospitalaria y se implementó, ¿vale? Se han hecho, bueno, aquí os dejo, luego os pasarán las diapositivas por si queréis verlo en más detalle, pues se implementaron muchas de las soluciones que se hicieron durante esa jornada y se ha mejorado sustancialmente la forma de trabajar en farmacia hospitalaria. Ahora os voy a dejar, aunque no nos da tiempo a hacerlo porque tenemos que pasar a la siguiente parte, pero os voy a dejar unas herramientas, un pequeño esquemita por si queréis vosotros intentar idear, ¿no?, ese reto, y también que tengamos ahora un poquito de tiempo por si tenéis preguntas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos generar ese reto? Ver qué buscamos. Nos basamos en el usuario, ¿vale? Y luego tenemos el insight y la necesidad, ¿vale? ¿Qué es el usuario, el sujeto, el cliente? ¿Vale? Como hemos hablado antes. La necesidad sería la carencia, ¿vale?, el problema que tiene esa persona, y el insight es la revelación o la clave, ¿vale? Quedaros con los conceptos. Y ahora tenemos que rellenar esta frase. El usuario necesita la necesidad porque insight, ¿vale? Ahora os pongo un ejemplo. Rellenamos, por ejemplo, el paciente necesita información continuada porque se siente confuso, ¿no? Volviendo al ejemplo de antes del paciente oncológico, ¿no? Pues tiene muchas dudas, ¿no? Le han diagnosticado un cáncer, va a empezar unos tratamientos, pero no tiene cita con su oncólogo hasta un mes después y necesita esa información continuada porque se siente confuso, ¿no? El insight sería él se siente confuso. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? ¿No? Nosotros pensamos, si vemos esta frase, ¿vale?, pensamos que la necesidad que tenemos que cubrir, ¿cuál es? ¿Cuál es la necesidad? El problema que tenemos que solucionar. ¿Cuál pensáis? ¿Alguien se atreve por ahí? Dilo. Es la información continuada, ¿no? La falta de información continuada, ¿no? Pues en realidad sobre lo que tenemos que trabajar es sobre el insight, ¿vale? Ahí está un poco el cambio de mentalidad. Porque ¿cuál es el problema? Que el paciente se siente confuso, ¿vale? Si pensamos en información continuada, ya estamos inconscientemente dando la solución, ¿vale? Le voy a dar más información, pero quizá no es eso lo que necesita el paciente. El paciente se siente confuso, ¿vale? Entonces ahí es lo que tenemos que cambiar. Entonces, bueno, os dejo aquí el cuadro por si queréis vosotros trabajar en necesidades y ver los insights, que en realidad es lo que tenemos que solucionar, ¿vale?
Y una vez tenemos ese insight detectado, tenemos que identificar, ¿vale? Esto es una herramienta como muchas otras, ¿no? Pero yo creo que es bastante útil, que es la matriz 2×2. Vamos a identificar dos factores que son muy importantes a tener en cuenta dentro del proceso de diseño. Estos dos factores pueden cambiar dependiendo de mi insight, ¿vale? Dependiendo del problema al que voy a dar solución. Y sobre esta matriz hacemos la tormenta de ideas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar esa confusión, ¿no? del paciente? ¿Cuáles serían los dos factores que más afectan a esa confusión, ¿vale? Y cómo pues, intentar darle más información o más apoyo o lo que sea. Tendríamos la generación de confianza, por un lado, sería una matriz. Normalmente tenemos que buscar dos factores que sean como contrapuestos, ¿vale? Que vayan a luchar entre sí. Uno, la generación de confianza y otro, la optimización temporal. ¿No? Hemos dicho, el paciente no ve a su oncólogo hasta dentro de un mes, ¿vale? Entonces, claro, ¿por qué? Porque no hay más tiempo, ¿no? Es una forma de optimizar esas visitas. Entonces, vemos más optimización temporal, menos optimización temporal, menos generación de confianza, más generación de confianza. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa confianza? Pues visitas adicionales por videoconferencia o aumentar las visitas presenciales, ¿no? Que sería lo ideal o no, ¿vale? Pues claro, en ese caso pues estaríamos colocando aquí en la matriz las diferentes soluciones que se me ocurren, ¿vale? ¿En qué situación estaríamos ahora? También es importante ver en qué situación estoy ahora, ¿no? Pues a lo mejor ahora que tengo una cita mensual y ningún feedback entre medias, pues a lo mejor estaría en una generación de confianza por aquí, aunque optimizo, ¿vale? Esta sería mi etapa de partida, mi punto de partida, y a partir de ahí pues genero todas las ideas que se me ocurran, ¿vale? Y bueno, os dejo también la matriz para que lo probéis vosotros. ¿Alguna duda hasta aquí? No, me amenazabais antes con que ibais a hacer muchas preguntas. Bueno, pues seguimos y luego a ver si os animáis a comentar. El objetivo de innovar en biomedicina, ¿cuál es? ¿Vale? Tenemos ciencia, tenemos tecnología que están ahí, ¿vale? Y lo ideal es que esas novedades en ciencia y en tecnología vayan a dar lugar a nuevas aproximaciones a nivel terapéutico, diagnóstico, de prevención. Pero ¿qué ocurre? Pues que muchas veces esa ciencia y esa tecnología no acaba de llegar, ¿no? a realmente convertirse en soluciones, ¿no? en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque tenemos muchos otros factores que van a impedir o que van a ser barreras para que esa ciencia y esa tecnología llegue a la salud pública, ¿vale? Para empezar, pues tenemos, como decía antes, muchas veces que demostrar ese valor, ¿vale? Valor tanto a nivel económico como a nivel social, ¿vale? Que también es un impacto final también económico. Tenemos políticas sanitarias que van a determinar lo que se va a incluir o no en los servicios del Sistema Nacional de Salud. Tenemos un marco regulatorio, que ahora veremos algunas pinceladas, que nos va a decir lo que tenemos que cumplir para determinados productos, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de los fármacos, que es el más radical, ¿no? Pues tenemos que hacer estudios en animales, luego ensayos clínicos, luego tener autorizaciones por parte de las agencias reguladoras, pero hay otros productos que, aunque no sean fármacos, también tienen una regulación, ¿vale? Y yo, para poder usarlos en la práctica clínica, necesito cumplir todas esas legislaciones y hacer una serie de estudios. Luego también, otro punto que tenemos que tener en cuenta cuando estamos implementando una idea es la propiedad intelectual, ¿vale? Aquí tenemos que tener cuidado, porque en inglés el intellectual property engloba tanto la parte de patentes, modelos de utilidad, como los derechos de autor, ¿vale? En español no, aunque a veces lo usamos como sinónimo. En español la propiedad intelectual son los derechos de autor, ¿vale?
Y la propiedad industrial serían pues las marcas, las patentes, etc. Entonces, cuando yo genero una idea, voy a tener unos derechos de autor por haber generado esa idea de propiedad intelectual, pero también si esa idea es comercializable, si se puede dar lugar a un producto o un servicio que pueda proteger, ¿vale?, de alguna manera y utilizarlo en exclusiva o ceder derechos a cambio de unos royalties, de un porcentaje de las ventas, etcétera, pues tengo que tener en cuenta esa estrategia de propiedad industrial, ¿vale? Y tristemente, pues muchas veces si no hay opción, ¿no?, de obtener ese monopolio, de obtener esa protección, pues las empresas no tienen interés en desarrollar ese producto concreto, ¿vale? Esto muchas veces ocurre en algunas tecnologías. Tenemos muchísimos ejemplos de innovaciones, ¿no?, a nivel científico y tecnológico que no acaban de llegar a la práctica clínica, porque hay, como digo, pues todas estas barreras que están ahí. El cambio que ha habido de concepto entre los blockbusters y la medicina personalizada. No sé si sabéis lo que es un blockbuster, ¿vale? Aparte de lo de los videoclubs estos, de los millennials nos acordamos. Pero bueno, un blockbuster en el entorno de los fármacos son fármacos que venden más de 1 millón en su momento de dólares, ¿vale?, cuando se empezó a hablar de este concepto, en menos de un año, ¿vale? O sea, productos dirigidos a enfermedades muy prevalentes, como por ejemplo, un ejemplo claro son las estatinas, y que muy rápido pues vas a conseguir toda esa inversión, ¿no?, la vas a poder recuperar muy rápidamente. Eso ya pues ha ido cambiando, ¿vale? La gran mayoría de empresas farmacéuticas ya no se enfocan en productos para enfermedades de alta prevalencia, sino que damos una medicina más personalizada, enfermedades raras, enfermedades que están definidas a nivel molecular y entonces con ese marcador yo sé que te va a funcionar este fármaco, ¿vale? Nos dirigimos a poblaciones más pequeñitas, pero vamos con un target muy claro, ¿vale? Para eso, ¿qué necesitamos? Biomarcadores, farmacogenómica, ¿vale?, que decidamos qué es lo que va a funcionar. Esto, por ejemplo, en oncología está a la orden del día, pero en otras áreas, pues no, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, por todas esas barreras que hemos comentado antes, ¿vale? Esa definición de enfermedades a nivel molecular, genético, hubo un boom enorme de empresas de biomarcadores, sobre todo en Estados Unidos, en los 80-90, pero luego mucho por temas de propiedad industrial, que no es fácil obtener patentes en ese ámbito, y por temas de mercado, etcétera, pues ahora mismo incluso se está intentando poner dinero público, tanto por la Comisión Europea como el NIH en Estados Unidos, para buscar nuevos biomarcadores, porque ya no se investiga en esto, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay pues un gran potencial que luego en la práctica clínica pues no lo utilizamos, ¿vale? La terapia celular, terapias avanzadas, pues igual, ¿no? Yo vivo en un déjà vu porque desde el 2007 trabajo en terapias avanzadas y es como algo que parece que en ensayos clínicos funciona, que qué interesante sería, qué impacto va a tener, pero de nuevo, en oncología con las CAR-Ts ahora parece que se va avanzando, pero en otras áreas como traumatología o cardiología, que se han hecho muchísimos ensayos clínicos y parece que algo funciona, pero no se llega a implementar en la práctica clínica. Los genéricos, biológicos y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué ocurre con todos esos fármacos que no son los químicos? ¿Vale? Cuando a un químico se le acaba la patente, empiezan a salir genéricos. ¿Qué ocurre cuando el producto innovador es un biológico? Es un anticuerpo monoclonal, una proteína recombinante. Lo que sale no es un genérico, es un biosimilar, ¿vale? A nivel regulatorio cambia bastante, pero no vamos a entrar en eso. Pero claro, a esos biosimilares les exigen tanto para llegar al mercado, no es equivalente a los genéricos, tienen que hacer ensayos clínicos completos, ¿vale? No es solo estudios de bioequivalencia. Que hay veces que se acaban las patentes de los biológicos y no salen al mercado biosimilares. Entonces siguen estando los precios altos, ¿vale? Eso no es sostenible, ¿vale? Tenemos
Son algunos biológicos de hace ya muchísimos años y los precios no bajan como ocurre con los genéricos. Entonces ahí también tenemos que innovar, ¿vale? Ahí los asuntos regulatorios yo creo que es uno de los puntos que habría que mejorar, ¿no? El facilitar esa entrada a los biosimilares. También muchas empresas de biosimilares deciden hacer lo que se conoce como biobetters, que es como, ya que me piden tanto para hacer el biosimilar, pues voy a mejorarlo y lo saco como un producto nuevo, ¿vale? Entonces no es un biosimilar, sino que es otro biológico nuevo, ¿vale? Y eso me da una patente nueva, me permite tener un precio más alto, ¿vale? Entonces, bueno, ahí también tenemos innovaciones posibles. La industria ómica, todo el tema de microarrays, secuenciación de ADN, la proteómica, metabolómica, biosensores, ¿vale? Pues son temas que llevan ya 10 años diciendo que van a revolucionar, pero a que en el día a día no los tenéis, ¿vale? Pues ahí estamos. La nanotecnología, la imagen, la terapia génica, pues igual que la celular, pues también casos muy contados en determinadas enfermedades, pero no con el potencial que realmente podría tener, al igual que el RNA de interferencia. El Big Data, ¿no? ¿Cuánto llevan diciendo que va a ser la revolución de los datos? Bueno, pues igual llega, ¿no? Igual llegamos a verlo. Y los productos para tratar enfermedades raras y olvidadas, aquí también en los últimos casi meses se ha mejorado muchísimo con la inteligencia artificial en el diagnóstico de las enfermedades raras, se está cambiando, pero todavía hay mucho por hacer, ¿vale? Aquí os dejo algunos ejemplos de temas en los que podéis innovar. ¿Y cuáles serían las fases del proceso de innovación, ¿vale? Desde el punto de vista de vuestras organizaciones? Primero se captan ideas, se identifican oportunidades, se evalúan y se seleccionan. Luego tenemos una etapa de valorización, que no es valoración, ¿vale? Que a veces se confunden también los términos. La valoración es poner un precio o cuantificar un producto, un servicio. Pero cuando valorizamos, lo que estamos haciendo es aumentar el valor de eso, ¿no? El generar, ayudar de alguna manera a convertir esa idea en ese producto, en ese servicio, ejecutarlo, el producto mínimo viable, ¿vale? Todo eso que hemos estado hablando. Tenemos un análisis y seguimiento, vigilancia tecnológica, la gestión y la protección, como hemos comentado, también es una parte importante de esa valorización. Si yo tengo un producto y no lo tengo patentado ni protegido mediante modelo de utilidad o diseño industrial, ¿vale? Hay muchas otras figuras, no todos son patentes, ¿vale? No solo de patentes vive la innovación. El valor de mi producto, una vez ya está protegido, o incluso como secreto industrial, ¿vale? También hay una opción que es mantener determinados aspectos de mi producto o servicio como know-how, ¿vale? Como secreto industrial, y de esa manera yo ser el único que tiene esa información en mi poder, y así decido yo a quién le permito utilizarlo y bajo qué condiciones, ¿vale? Entonces esa parte de tener ya una estrategia de protección ya aumenta el valor de mi producto, ¿vale? Por eso es una etapa importante en la valorización. Y luego la transferencia, que esta sería ya la última etapa del Design Thinking, ¿no? La fase 6. Vamos a ver si esto se va a comercializar mediante un acuerdo de licencia con una empresa externa que ya tiene productos parecidos, ¿vale? Entonces yo le cedo los derechos a cambio de unos royalties y ellos lo acaban de desarrollar, lo homologan o tienen el marcado CE o la autorización que sea y venden y yo recibo royalties porque he sido el que tuvo la idea inicial. O a lo mejor pues puedo crear una spin-off, ¿vale? Una empresa de base tecnológica que surge del propio hospital y esa empresa, ¿vale? Pues es la que genera el resto de fases y lo lleva al mercado, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la innovación, ¿no? Desde esa etapa de identificación de oportunidades hasta la transferencia de tecnología, pues van a ser muy pocas, ¿vale? Las ideas que efectivamente van a acabar generando valor, que van a acabar transfiriéndose con éxito y llegando al final de la cadena de valor, ¿vale?
Como ya sabéis, ¿no? En la unidad de apoyo a la innovación podéis acudir si tenéis este tipo de ideas o de inquietudes, problemas, soluciones detectados, notificar esa idea o ese resultado de I+D+I y hacer esa evaluación del estado del arte, estudio de mercado, analizar la viabilidad, ¿vale? Para hacer la selección de las ideas que van a continuar. En biomedicina, esta valorización, aquí os he puesto la diferencia entre valorar y valorizar, vamos a tener obligatoriamente que hacer procesos de transferencia de tecnología, ¿vale? Cuando hacemos innovación en procesos puede ocurrir que sí que podamos implementarlo directamente, ¿vale? En ese caso sí que podemos directamente en la propia organización hacer esa solución mediante un software o mediante simplemente cambiar la forma en que hacemos algo, bien sea un procedimiento quirúrgico, un diagnóstico, ¿vale? La forma en que diagnosticamos a tales pacientes, pues en vez de hacerlo en este orden, lo vamos a hacer en este otro. Eso es una innovación en procesos que perfectamente lo podemos implementar dentro de nuestra organización. Pero en el caso en que necesitemos hacer productos que ya tengan que ser homologados o autorizados, obligatoriamente va a tener que haber una transferencia de tecnología en algún momento, ¿vale? Bien sea, como digo, a una spin-off o a una empresa externa que sea la que lo lleve al mercado. Para empezar, por la propia visión del hospital, ¿vale? El objetivo de un hospital no es estar comercializando productos, ¿vale? Entonces tiene que haber un agente que sea el que realmente lleve al mercado esos productos, ¿vale? Tenemos etapas de investigación aplicada, tenemos un conocimiento, un know-how, que a veces podemos mantener como secreto industrial o podemos obtener patentes, modelos de utilidad, etcétera. Transferimos, como os decía, a una spin-off, a la industria biotecnológica, ¿vale? Empresas de capital riesgo también a veces actúan como aceleradoras y hacemos ese desarrollo de fases tempranas. ¿Qué vamos a necesitar en esas etapas iniciales? Una estrategia de protección de resultados, un plan de negocio, ¿vale? Porque claro, cuando ese producto o servicio, esa idea sale del hospital, pues ya se tiene que convertir en un modelo de negocio, ¿vale? Ahí ya sí. Y un plan de desarrollo, porque vamos a necesitar hacer ensayos clínicos, vamos a necesitar dialogar con autoridades reguladoras y la mayoría de las veces vamos a tener una segunda etapa de transferencia de tecnología a empresas más grandes, sobre todo en el caso de fármacos. Pues normalmente está esa primera etapa a la industria biotech, empresas más pequeñitas, y la segunda a Big Pharma, que ya son los que harán las fases clínicas finales y la comercialización. ¿Vale? Todo el proceso de valorización va a ser un acompañamiento al inventor, al creador, ¿vale? Analizamos esa viabilidad técnica y comercial, hacemos un plan de explotación, ¿vale? Protegemos los resultados, buscamos financiación y socios y hacemos la gestión también de esos estudios de prueba de concepto o creación de prototipos. En la parte de creación de prototipos es clave también todo lo que tenemos ahora de la opción de acceder a impresoras 3D, ¿vale? Que además ahí pensar que no dentro de mucho tendremos ya impresoras 3D en las que podamos imprimir productos sanitarios que se puedan utilizar, ¿vale? Porque ya se está trabajando en ello a nivel de regulación, ¿vale? Entonces, bueno, eso también sería como la fase final, ¿no? del prototipo, el poder utilizar los propios prototipos que se hacen en el hospital para ensayos clínicos, que hoy por hoy pues no se puede, pero dentro de poco sí que se podrá. Y claro, para plantearme si puedo comercializar, si puedo vender ese producto que tengo en mente... Uy, madre, espera, que ya se me ha ido. No sé por qué me pasa eso. ¿Vale? Lo primero que tengo que ver es la normativa reguladora, ¿vale? La normativa reguladora que aplica a mi producto concreto y también el dónde voy a vender, ¿vale? Entonces, si yo tengo un producto ya con idea de desarrollarlo, por una fase, por muy inicial que sea la etapa en la que me encuentro,
tengo que empezar a pensar si va a haber alguna regulación que va a afectar a que yo comercialice ese producto. Y vamos a tener a lo largo del planeta diferentes agencias reguladoras que van a ser competentes según mi tipo de producto. ¿Vale? Vamos a tener muchos tipos de productos. Bueno, dejo que salga todo porque, porque si no, no para. A ver, ahora, ya. ¿Vale? Entonces, dependiendo del tipo de producto, pues tenemos desde productos sanitarios, lo que serían medicamentos, pero que incluso dentro de los propios medicamentos tenemos terapias avanzadas, que dentro de ellas está la terapia génica, celular o ingeniería de tejidos. Luego el trasplante de tejidos, que veis que en muchos casos pongo como borderline, ¿no? Clasificaciones que se solapan, porque es así tal cual. Muchas veces tenemos productos que se encuentran entre la legislación de trasplante de tejidos y la ingeniería de tejidos, ¿vale? Y cambia mucho, porque la regulación es totalmente diferente, ¿vale? En el caso de la terapia avanzada se considera medicamento, tengo que fabricar en una sala GMP. En un trasplante de tejidos no, ¿vale? En un trasplante de tejidos se aplica toda la legislación de banco de tejidos, pero que no es GMP, ¿vale? Es otra legislación totalmente distinta. Los productos sanitarios, que incluso a veces pueden estar combinados con medicamentos o con otro tipo de producto. Tenemos toda la parte de plantas medicinales también, que también hay una regulación específica para ellas. Alimentos y complementos dietéticos, la cosmética, los productos de higiene y biocidas. Fitosanitarios, que también están regulados por agencias reguladoras. Y los hemoderivados, que de nuevo vamos a tener hemoderivados que se solapan con esta parte de trasplante de tejidos o hemoderivados que se consideran medicamentos, ¿vale? E incluso algunos que se usan como cosméticos. Entonces, dependiendo de mi tipo de producto, pues lo tendré que clasificar en alguno de estos óvalos y en base a esa clasificación pues ver lo que voy a tener que hacer para desarrollarlo, ¿vale? En el caso de medicamentos, espera que salga todo, que se me ha puesto como algo automático. ¿Vale? En el caso de medicamentos vamos a tener siempre que hacer investigación clínica, ensayos clínicos. Como os decía, la fabricación va a tener que ser en una sala certificada GMP, de Good Manufacturing Practices, y nunca voy a poder vender si no obtengo la autorización de comercialización. ¿Vale? En el caso de los ensayos clínicos, la agencia competente es la Agencia Nacional, que en nuestro caso es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Pero en la gran mayoría de medicamentos innovadores, quien me va a dar la autorización de comercialización es la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos. ¿Vale? Luego tenemos los dispositivos médicos o productos sanitarios. En este caso, a ver, no. A ver si soy capaz de dejarlo quieto. Ya. ¿Vale? En este caso también va a ser obligatorio y de hecho, bueno, en productos sanitarios ha cambiado la legislación recientemente, todavía estamos en prórrogas porque aún no es factible implementarlo por completo y a nivel de evidencia ha aumentado mucho los requisitos, entonces prácticamente en todos ya va a ser obligatorio hacer ensayos clínicos en personas, ¿vale? Dentro de los dispositivos médicos tenemos los productos sanitarios y los productos sanitarios de diagnóstico in vitro, que van a ser todos los que utilizamos biomarcadores, ¿no? Tipo pues como el test de COVID, ¿vale? que utilizamos en el que se compra en farmacia u otros que se utilizan en hospital, ¿vale? Todo ese campo. La fabricación, pues en este caso no son normas de correcta fabricación como es para los medicamentos, sino que tenemos que cumplir una norma ISO, ¿vale? Las normas ISO son estándares internacionales que me permiten cumplir los mínimos de calidad de un sector concreto. Entonces, la norma ISO más básica es la 9001, que puede usarse para cualquier organización, una oficina, lo que sea, pero sobre ella pues, se han ido desarrollando ISOs específicas para distintos sectores. La de productos sanitarios es la 13485. Entonces, si yo fabrico para un producto sanitario tendré que tener ese sistema de calidad en vigor, ¿vale? Una diferencia con respecto a los medicamentos es que en el marco de ensayos clínicos yo podría tener
un producto, utilizar un producto que no esté fabricado bajo la ISO, ¿vale? La ISO la tengo que tener cuando acabo, ¿vale? Cuando ya voy a vender, ¿vale? Entonces, en ese sentido, para un hospital, una organización pública o dentro de un sistema de salud, pues es más sencillo el poder diseñar, fabricar y utilizar en ensayos clínicos dispositivos médicos que medicamentos, ¿vale? Porque es cierto que eso, pues, si cumplimos unas normas mínimas de calidad que nos la va a evaluar la agencia reguladora, la AEMS, ¿vale? De nuevo las agencias nacionales, pues puedo utilizar ese producto en ensayos clínicos. ¿Vale? Y cuando ya acabo mis ensayos clínicos y presento, ¿no?, la solicitud de autorización de comercialización, en este caso tampoco es como con los medicamentos, que yo presento mi dossier y me lo aprueban, no. Esto se llama marcado CE, ¿vale? Y el marcado CE pues es un dossier en el que yo pongo toda la información de fabricación, de seguridad, de eficacia de mi producto. Y según el tipo de producto, del potencial riesgo para el paciente, me lo van a tener que evaluar los organismos notificados, que es una figura europea, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, eso lo hace la propia FDA, que es la agencia reguladora de allí, pero en Europa la parte de productos sanitarios es competencia de los organismos notificados, que son empresas, ¿vale?, a las que se ha delegado esa función, o de las agencias nacionales, ¿vale?, en nuestro caso la AEMS. Entonces, bueno, que sepáis que todo eso pues tendríamos que cumplirlo. En el tema del software, pues hay veces que un software se va a considerar producto sanitario, ¿vale? Y esto pues tenéis que tener cuidado, porque a lo mejor si yo para hacer una innovación en procesos lo que hago es informatizar, automatizar mediante software ese proceso, pues va a haber veces que puede hacerlo sin necesidad de cumplir ninguna regulación, porque se va a considerar simplemente un software in healthcare, ¿vale?, un software de salud, ¿vale? Y no voy a tener que cumplir normas de protección de datos, normas de ciberseguridad, ¿vale? Hay otras normas, ¿no?, que siempre voy a tener que cumplir, pero no se va a considerar medical device, no se va a considerar producto sanitario. Pero ¿qué ocurre si ese software está conectado o da soporte a un medical device? Pues ahí ya se convierte en un accesorio de un producto sanitario y ya voy a tener que cumplir una regulación, ¿vale?, específica para este tipo de software. Por ejemplo, imaginaros un escáner, pues obviamente el software que hace funcionar ese escáner es casi más importante, ¿no?, que el propio escáner en sí, que la propia máquina, ¿vale? De eso va a depender todo, ¿no?, desde que no emita radiaciones cuando no debe, a que dé el diagnóstico completo. Entonces, ese software hay que desarrollarlo como producto sanitario. Y luego también puede ocurrir que un software independiente de un producto sanitario actúe como tal, porque tenga una función de diagnóstico, de prevención, de terapia incluso, ¿vale?, de decisión terapéutica. Entonces, nosotros podemos tener una aplicación móvil que ayuda al diagnóstico, que mediante algoritmos pues me dice si es mejor poner al paciente un medicamento u otro, pues eso es un producto sanitario, ¿vale? Lo voy a tener que validar en ensayos clínicos, voy a tener que obtener una autorización, un marcado CE, validarlo bajo una ISO determinada, ¿vale? Entonces, cuidado con eso, porque a veces sin saberlo podemos desarrollar software que sea producto sanitario, ¿vale? Aquí os he dejado la referencia de una guía que me ayuda a ver cuándo mi software puede ser o no producto sanitario. Y bueno, más allá de medicamentos y productos sanitarios, también tenemos otros productos que podríamos llegar a desarrollar, que de hecho muchas veces desde el ámbito académico pues se elige, ¿vale?, porque a veces se puede elegir. Yo puedo tener un mismo principio activo, ¿no?, una misma molécula, y en base a la dosis, en base a, bueno, al cómo lo utilizo, a la función, al mecanismo de acción que voy a reivindicar, pues puede pasar a ser medicamento o ser cosmético, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Los medicamentos y los productos sanitarios siempre van a tratar, ¿vale?, tratar enfermedades, ¿vale?, en el ámbito de tratamiento, ¿no? También un producto sanitario puede diagnosticar o prevenir, etcétera. Pero a nivel de tratamiento, ¿vale?, de una enfermedad,
tanto los medicamentos como los productos sanitarios van a tener en su definición el tratar una enfermedad. Pueden llegar a o bien disminuir síntomas o curar, ¿vale? Un cosmético no, un cosmético, un producto de higiene no puede llegar a curar. ¿Vale? El claim, ¿no?, en lo que van a reivindicar nunca va a ser tratamiento, va a ser mejora a nivel estético, ¿vale? Hidratar, limpieza. ¿Vale? Entonces, con eso tenemos que tener cuidado, por eso nos podemos encontrar productos que el ingrediente está en una dosis mucho más baja porque solo mejora, y en cambio si subimos la dosis pues ya estamos en un tratamiento y ya es un medicamento, ¿vale? Que esto también nos puede ocurrir, como luego veremos, con los alimentos. Yo puedo hacer un complemento dietético que lo que hace es una mejora, una prevención en la enfermedad, pero si subo dosis pues me puedo convertir en medicamento, ¿vale? Este es el caso de la melatonina. La melatonina se vende en herbolarios a menos de 1 miligramo. ¿Por qué? No, a menos de 2, perdonad. Podemos encontrarla hasta 1,9. ¿Por qué? Porque con 2 miligramos ya hay un medicamento que es para el síndrome del jet lag, ¿vale? Que está aprobado por la Agencia del Medicamento, han hecho sus ensayos clínicos, etcétera, etcétera. Y entonces a partir de 2 miligramos es un medicamento. Por debajo, por 1,9, lo podemos comprar en herbolarios, porque es un complemento dietético, ¿vale? Para que veáis el mismo medicamento, es el mismo principio activo, pues podemos encontrarlo en distintas regulaciones. Con los cosméticos, algo que siempre me gusta, esto ya es divulgación, ¿no?, que me gusta decir, es que en Europa desde el año 2008 no se puede investigar en animales con cosméticos, ¿vale? Todas esas imágenes que se ven de ratones o conejos, etcétera, pues serán de otros países o serán medicamentos, porque en medicamentos sí que se siguen utilizando animales, pero en cosmética está prohibido. Hay modelos de piel artificial, modelos de ojos artificiales, etcétera, etcétera, que son los que se utilizan en la Unión Europea para evaluar la preclínica de los cosméticos, ¿vale? En otros países, pues sí podemos encontrar. Lo que se importa legalmente tiene que cumplir las normas de la Unión Europea, es decir, no tiene que haber sido testado en animales. ¿Que compro en Shein y viene así en un paquete? Pues puede ser que se haya testado en animales, ¿vale? Eso ya, pero si se encuentra algo que haya sido testado en animales dentro de la Unión Europea, pues se retiraría del mercado, ¿vale? Podemos hacer ensayos clínicos, pero aquí no es obligatorio, ¿vale? Pero los ensayos clínicos pues tendríamos que cumplir, aunque en cosméticos y en alimentos no es obligatorio hacer ensayos clínicos, si los hago habrá que hacer consentimiento informado, habrá que pasar por comité de ética, ¿vale? El hecho de que no sea un medicamento o un producto sanitario no me exime de esas obligaciones éticas y legales, ¿vale? No tendré que pasar por agencia reguladora, pero sí por comités de ética, ¿vale? Y bueno, en este caso tampoco aplican GMPs, es otro tipo de norma de fabricación. Y en el entorno de los alimentos, a ver si se pasa o no, ahí. Tenemos un tipo de alimento que son los alimentos funcionales o complementos dietéticos, que están también un poco en el filo, ¿no?, de lo que son los medicamentos o lo que es un alimento. Para empezar, un alimento funcional tiene que estar compuesto por algo que se considere nutriente, que está aprobado como nutriente, ¿vale? Porque muchas veces ocurre pues que a lo mejor un principio activo nuevo, una proteína recombinante que no existe en la naturaleza, pues dices, ay, esto no lo puedo comercializar como alimento funcional. Pues bueno, primero tendrías que autorizarlo como nutriente, ¿vale? Que eso es bastante complicado. Otro tipo de alimento funcional, por ejemplo, son los probióticos, ¿vale? Que también tienen bastante controversia, porque bueno, la EFSA, ¿vale? En este caso, veis que las agencias reguladoras son otras, ¿vale? En el caso de medicamentos teníamos a la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y luego las nacionales, que en nuestro caso es la EMS. Aquí tenemos a la EFSA, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, que esta va a ser la que decide todas las normativas, ¿vale? A nivel europeo,
que es importante ir a votar el domingo, porque nos pensamos que esto de Europa no nos afecta y en realidad es lo que más nos afecta. Toda la legislación viene de Europa. O sea, a nivel nacional poco se legisla. Todas las directivas, reglamentos, etcétera, se deciden en el Parlamento Europeo. Entonces, la EFSA, como agencia europea, es la que decide qué requisitos hay que cumplir para poder tener algo autorizado como nutriente. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder poner un claim de salud? ¿Qué es eso de un claim de salud? Pues el decir una declaración de propiedad saludable, ¿no? Mejora el colesterol, ayuda a las defensas, ¿no? Ese tipo de claims que se ponen en yogures, eso tiene que estar autorizado por la EFSA, ¿vale? Ya no por la nacional, no por la europea. Por ejemplo, los transgénicos. ¿En Europa pensáis que se comen transgénicos? ¿Habéis comido un transgénico alguna vez? Ay, ay, ay. Pues siento deciros que no. ¿Habéis comido animales que hayan comido transgénicos? ¿Vale? Y quizá alguna traza, por ejemplo, si tomáis salsa de soja, hay alguno que tiene traza de soja transgénica, ¿vale? Pero lo tiene que poner en la etiqueta. O sea, si en Europa hubiera un tomate transgénico autorizado para consumo humano, que no lo hay, cuando fuéramos al súper tendría que poner una etiqueta de este tomate es transgénico, organismo modificado genéticamente. ¿Vale? Uno de los grandes choques, ¿no? entre Estados Unidos y Europa es que en Europa es obligatorio etiquetar lo que procede de organismos modificados genéticamente. Eso es mejora genética. Se han hecho seleccionando poco a poco las sandías con menos pepita, las con menos Mendel, vamos, menos pepita, pues cada vez tiene sandías con menos pepita, pero no son transgénicos. ¿Y las uvas tampoco? ¿Eso lo podemos certificar? Sí. En la EFSA puedes ver la lista de organismos modificados genéticamente autorizados en Europa. Si tú lo modificas genéticamente y dices que has hecho selección... No se puede. Vamos, eso ya es teoría de la conspiración, ¿no? Pero yo quiero pensar que no. A ver, se puede ver. Un alimento transgénico se sabe que es transgénico. Eso se podría, porque puedes identificar el gen de transgénesis y restos. O sea, que a ver, podría ocurrir, alguien se puede entretener en esas cosas. Bueno. Lo que sí, por ejemplo, animales sí que comen pienso transgénico, ¿vale? Y en el animal no hay que etiquetarlo, digamos, ¿vale? Entonces sí que podemos comer animales que hayan comido pienso transgénico. ¿Cuál es el motivo de esto de etiquetar o no etiquetar? En la FDA, en Estados Unidos, consideran que si ya has hecho todos los estudios de impacto ambiental, de seguridad, etcétera, para demostrar que por ejemplo, en Estados Unidos hay incluso salmones transgénicos que se comen, ¿vale? Entonces dice, bueno, si estas personas que han desarrollado este salmón transgénico han demostrado que es igual de seguro que el normal, pues no tenemos por qué etiquetarlo, ¿vale? Por eso allí hubo el boom, ¿no? De todo lo ecológico, bio, etcétera, porque es la única forma de decir que no es transgénico. Aquí en Europa, ¿qué es lo bio, eco y tal? Marketing, ¿vale? Ahora, al decir, esto no está en transgénico, ¿vale? Nada lo está. Esto es así. ¿Quieres hacer una pausa? Dime. ¿Quieres hacer pausa? Como me digáis, ¿hasta qué hora era? A las 11, creo. Hasta las 11:15. Pero si sigues, si quieres acabar a las 11, hacemos ahí preguntas por ahí. Claro, si queréis, sí. Por mí sí. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, demostrar un probiótico, ¿vale? Conseguir que un probiótico tenga una declaración de propiedad saludable, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer ensayos clínicos, ¿vale? Que demuestren esa prevención o esa mejora en la enfermedad, ¿vale? Y eso presentarlo, como digo, ante la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, ¿vale? Por ejemplo, Danone con su Actimel no lo consiguió, ¿vale? Presentaron datos de no sé cuántos ensayos clínicos y la EFSA le decía que no había suficiente evidencia para decir que los lactobacillus hacían nada. Sí. Una pregunta con lo de los animales. Te pongo el micrófono. Ah, sí. Es una noche llenos de casa y tenemos como a 70 personas conectadas. Ah, Un segundo. Así te escuchan desde
casa quien esté conectado. Que sí que me ven. A ver, te voy a interrumpir porque es tan complicado y tan poco complicado, que es lo que más me preocupa, que los animales puedan alimentarlos con alimentos transgénicos y que después vayan a nosotros. Y, o sea, tanta regulación para los humanos y tan poca para los animales que luego van a repercutir en los humanos. A ver, en realidad los piensos que están autorizados, volvemos a lo mismo, se ha demostrado que no hay ningún impacto en la salud de esos animales, ¿vale? O sea, realmente hay mucha bibliografía que demuestra que el comer transgénicos no tiene ningún impacto en la salud. O sea, ¿qué diferencia hay realmente a nivel científico entre la sandía sin pepitas, que la hemos obtenido haciendo mejora genética, o sea, seleccionando la que menos pepita tiene, o introduciendo un gen que haga que directamente no tiene pepitas? O sea, no hay impacto en la salud. O sea, científicamente es que no hay. ¿Por qué se hace esto en la EFSA? Porque hay, esto ya es un poco personal, luego lo cortas, hay mucho lobby antitransgénico en Europa, ¿vale? Y entonces pues se ve mal, ¿vale? Y aún así lo triste es que luego todos los europeos piensan que comen transgénicos, o sea, es tremendo. Pero es un motivo de ideología, o sea, en realidad a nivel científico, desde mi punto de vista, ya digo, esto a lo mejor es una opinión más personal, me parece más lógico la posición de Estados Unidos, ¿no? De si esto me has demostrado que es seguro, me has demostrado que no tiene impacto ambiental, me has demostrado que no pasa nada, pues ya está. O sea, ¿qué diferencia hay realmente? Pero bueno, es como decir, no quiero comer ningún... No, me parece, hace unos cuantos años, ¿no?, salió un eslogan de Madrid libre de transgénicos. Y yo decía, jolín, no puede haber organismos modificados genéticamente. Bueno, pues ya está. Entonces, a ver cómo tomo yo mi Eutiros por la mañana, que se fabrica en organismos modificados genéticamente, ¿no? Todas las proteínas recombinantes tenemos que modificar bacterias. O sea, al final están en nuestro día a día. Acá hay que hacer estudios, por supuesto, que hay que hacer seguimiento, que si hay alertas hay que estudiarlas, por supuesto, pero tampoco el cegarse y luego lo que dices, no se puede por una cosa, pero en cambio luego tenemos campos de trigo transgénico en Europa. Pues yo qué sé, no tengo respuesta, pero es un tema curioso, cuanto menos. ¿Vale? Y ahí hay mucha parte de ideología, realmente, no es ciencia, es ideología. ¿Vale? Pero eso, tomates transgénicos no hay, que lo sepáis. Cuando vais al súper, todo lo que hay está hecho con mejora genética, pero no con transgénesis. Que igual es más segura la transgénesis que la mejora genética, quién sabe, ¿no? Porque al final estás haciendo tú ahí a nivel casero las mezclas. Pero bueno. Bueno, lo que os decía, ¿vale? Si no se consigue demostrar esa propiedad saludable, no puedes ponerlo en el etiquetado. Un ejemplo de Lactimel, por si luego vais al súper y lo queréis ver, veréis que ya no pone nada el Lactobacillus, ¿vale? Siguen vendiendo Lactimel, o sea, eso es una marca registrada que pueden vender, pero ya no alegan que sea el Lactobacillus el que hace nada. ¿Qué han hecho? Añadirle vitamina D y E. Que la vitamina D y E sí que están desde la EFSA autorizadas como que mejoran el sistema inmunitario. Entonces, muchas veces, muchos alimentos funcionales lo que hacen es eso, como es tan difícil obtener un claim para lo que tú quieres, le añades otra cosa que ya tenga ese claim autorizado y entonces ya lo puedes poner, ¿vale? Echa la ley, echa la trampa. ¿Vale? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Vale? También quería dejaros unas pinceladas, ¿no? Y luego os dejaré también algunas convocatorias, algunos ejemplos por si queréis llevar a cabo una prueba de concepto, un estudio, ¿no? Pues que os hagáis una idea, ¿no?, de cómo tengo que ir pensando a futuro cómo voy a poder hacer viable ese desarrollo. Tenemos unas fases de I+D, luego, como decíamos, pues va a haber una etapa de estudios en animales, de estudios clínicos,
¿vale? También en personas. Y luego pues lanzamos el producto al mercado, lo comercializamos, tenemos ahí también toda esa etapa de negociación, de reembolso con administraciones, incluso por ejemplo las tecnologías sanitarias, como puede ser un producto de diagnóstico, un escáner, ¿vale? Pues muchas veces voy a tener que ir vendiéndolo hospital por hospital, o sea, no hay compras centralizadas, en algunas comunidades autónomas hay, en algunos países europeos sí que tienen, pero por lo general, la norma general en Europa es que vamos a tener que ir gerencia por gerencia negociando que compren mi escáner, ¿no? Entonces, imaginaros la complejidad, ¿no? de esa comercialización. Y os quería comentar un poco este concepto del cash flow o flujos de caja. ¿Qué es esto del flujo de caja? Pues es la diferencia entre la inversión, los gastos, ¿vale? Y los ingresos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que claro, yo si estoy desarrollando un producto, solo tengo gastos, solo tengo inversión, invierto. Y no voy a empezar a recuperar inversión hasta que empiece a vender, ¿vale? Que pueden pasar, pues desde para un producto sanitario, eso puede ser 3-4 años, para un medicamento 10. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que tengo que tener en cuenta todo ese tiempo, todos esos años en los que voy a necesitar una inversión importante y además no voy a tener ningún tipo de ingreso. Luego, estas previsiones financieras, que va a ser la clave para cualquier plan de negocio, ¿vale? Lo primero que me van a pedir en un plan de negocio son mis proyecciones financieras. ¿Cuánto crees que vas a vender? ¿Vale? Esta enfermedad, ¿cuánta gente la tiene? Y de esa gente, ¿quién crees que va a comprar tu producto? ¿Qué es lo que están tomando ahora? ¿Y tú por qué crees, cuántos de estos que están con esta medicación crees que van a adoptar la tuya? ¿Vale? Pues todas esas hipótesis las tengo que reflejar en un plan financiero, ¿vale? Luego, cuando llego al mercado, pues me puedo encontrar cualquier cosa. A lo mejor yo pensaba que iba a vender muchísimo y luego resulta que los productos que ya llevan más tiempo, aunque sean peores que el mío, pues se van a seguir vendiendo porque el profesional sanitario ya lo conoce y dice mejor lo malo conocido, porque es 3 veces más barato, ¿vale? Por millones de motivos. Y pues no voy a vender tanto. O incluso puede ser que salgo al mercado y luego me retiro porque no vendo ni un colín, ¿vale? Esto, por ejemplo, en productos sanitarios es tremendo. O sea, la introducción de los productos sanitarios en los hospitales o en la salud, en los sistemas de salud, es muy difícil. Y más los de diagnóstico, por ejemplo, los de decisiones terapéuticas, etcétera, o tienes detrás una Big Pharma o es muy difícil. Desde biotech, etcétera, lo tienen muy difícil. Y luego, la gran mayoría de las veces, igual que veíamos antes, ese embudo de la innovación, ¿no? de todas las ideas que luego llegan a transferirse, que luego eso que se transfiere llegue a implementarse y a venderse, pues ocurre un porcentaje ínfimo de ocasiones. La gran mayoría de veces el proyecto se cae durante el desarrollo, ¿vale? Por eso... Uy, le he dado al revés. Ahí. Por eso a esto se le conoce como Valle de la Muerte. No sé si habéis escuchado el concepto de Death Valley, ¿vale? Este es el Valle de la Muerte de las empresas que están en este entorno de innovación y de desarrollo, ¿vale? También se conoce como Valle de la Muerte en el entorno biomédico ese valle, ¿no? Ese gap que tenemos entre la investigación básica, un poco traslacional, y la práctica clínica, ¿vale? Cada vez yo creo que hay más puentes, más multidisciplinariedad y se va yendo más en conjunto, pero también, ¿no? ese Valle de la Muerte o ese gap que tenemos, pues también lo tenemos que ir afinando. En este caso, este Valle de la Muerte, ¿cómo se salva? ¿Qué pensáis? ¿Qué necesitamos para llegar al final? ¿Apoyo? ¿Pero qué tipo de apoyo? Sí, hombre, eso ayuda, ¿no? Un equipo apropiado, un ecosistema, ¿no? Que se dice, ¿no? Estar en un entorno en el que tienes pues agentes que te pueden ir ayudando o asesorando. Pero, ¿qué hace falta sobre todo, para llegar aquí a este punto? Que este punto se conoce como break-even o punto de equilibrio. La Ruth lo ha hecho. Dinerito, ¿vale?
En un gran porcentaje, bueno, aquí está lo que os comentaba de las consecuencias del valle. En un gran porcentaje de esas empresas o esas ideas que se quedan en el valle de la muerte, no es que se haya invalidado su hipótesis, ¿no? Que digas, es que no funciona, lo he hecho en ratones, la prueba de concepto, y no ha funcionado. O no, en realidad pues este producto no servía para diagnosticar. No, la gran mayoría de veces es que no hay dinero para llevarlo a la siguiente fase, ¿vale? Es así de triste, pero tú haces una prueba de concepto en animales, salen unos resultados estupendos, lo publicas en un paper y fin, ya está. Porque claro, todo lo demás que habría que hacer luego, de estudios de seguridad, de eficacia, ensayos clínicos, pues ya no lo puedes hacer tú. Tú como mucho, si tienes acceso a un animalario, ya eres muy afortunado, ¿vale? Entonces, pues ahí tenemos el gran gap, ¿vale? Ese gap que al final, pues bueno, como se ve en esta imagen, que supone, pues aquí, profesionales sanitarios con el paciente esperando soluciones, investigadores que investigan y por el camino, pues pacientes que no llegan a más porque se quedaron sin solución, ¿vale? Es así. Y como decíamos, para rellenar ese hueco, pues sobre todo financiación, ¿vale? En España hacemos muy buena ciencia, como digo, papers de pruebas de concepto podemos ver millones publicados en revistas de alto impacto y en pósters en congresos internacionales, pero luego pues al llevar eso más allá, pues tenemos bastantes problemas, que no son solo en España, que luego vas por ahí y bueno, en Estados Unidos lo tienen más fácil, en Inglaterra quizá un poco también, pero el resto de Europa tampoco es que sea una maravilla, que cuando vas saliendo dices, bueno, tampoco estamos tan mal para lo que tenemos. ¿Y dónde tenemos que buscar ese dinero? Pues también para esto es muy importante saber encontrar y buscar el inversor adecuado para cada momento. Cuando estoy empezando, el I+D básico y traslacional, ¿vale? Que muy importante, o sea, el básico no es que sea menos clave, ¿vale? Si no tenemos investigación básica no tenemos nada, no hay pilar sobre el que fundamentar lo demás. O sea, la única diferencia entre básico y traslacional es que en el traslacional ya están pensando en la solución, ¿vale? Ya están pensando en qué voy a solucionar, pero la investigación básica es lo que va a sentar las bases, ¿no? Que también ahora, sobre todo en fondos europeos, como que se están aumentando las convocatorias para investigación translacional y ya está empezando a haber gente que dice, oiga, que si nos olvidamos de la básica, a ver dónde se fundamenta todo lo demás, ¿vale? Entonces ahí, sobre todo, hay dinero público, ¿vale? El dinero público, tanto desde Europa como de planes nacionales, va a apoyar esta I+D más básica o traslacional. Subvenciones, también tenemos fundaciones sin ánimos de lucro que pueden hacer determinadas aportaciones a esta investigación. En preclínica y algún estudio clínico, ¿vale? Podemos encontrar alguna convocatoria pública que nos puede dar dinero, ¿no? Para esa financiación a nivel de pruebas de concepto, ¿vale? Tanto en animales como en investigación in vitro, o ensayos clínicos promovidos por investigador, ¿vale? También tenemos alguna convocatoria. Si estamos ya hablando de empresas, en estas etapas empezamos a encontrar también créditos blandos, ¿vale? No todos subvenciones, sino créditos. Hay muchas subvenciones, sobre todo cuando son público-privadas, que la parte pública sí que es subvención, 100%, pero la parte de dinero que se le da a la empresa es un crédito blando. ¿Qué quiere decir crédito blando? Pues puede ser que tenga intereses muy bajos o incluso que sea a riesgo, ¿vale? Por ejemplo, en ISA da un crédito en el que si la empresa va mal no hay que devolverlo, ¿vale? Lo devuelvo si va bien. Entonces es un poco riesgo compartido, ¿vale? Luego pues hay que meter dinero privado, o sea, sí o sí. Cuando empezamos ya a tener que hacer estudios en animales o ensayos clínicos fase 2, 3, ¿no? Porque podemos encontrar financiación a lo mejor para un ensayo clínico fase 1, fase 2 como mucho, pero un fase 3 no me lo van a financiar con dinero público. No, ¿verdad? ¿Me ha ocurrido alguna vez? Yo no conozco el caso, ¿vale? Entonces, aquí ya tiene que entrar dinero privado.
Si creo una empresa, ¿vale? Si algunos animáis a crear una spin-off, el propio equipo emprendedor suele poner dinero, ¿vale? Normalmente, además, cuando entra una capital riesgo, exige que los fundadores pongan dinero. ¿Por qué? Porque así saben que se van a poner todo el esfuerzo posible, ¿no? Entonces, es una forma también de demostrar esa implicación. Tenemos créditos bancarios, luego están las 3 Fs, que es la familia, Family, Friends and Fools, ¿no? Algún loco que engaño y que convenzco para que me deje 10.000 eurillos, así que le sobran, ¿no? Luego también van a entrar lo que se conoce como Business Angels, que son personas que tienen dinero propio, capital propio, normalmente además suelen venir del sector en el que invierten, ¿no? Pues a lo mejor en este ámbito de biomedicina, pues un perfil típico de Business Angel es una persona ya jubilada que ha trabajado en una Big Pharma, ¿no? Y entonces pues tiene dinero y dice, bueno, pues yo voy a dar no solo dinero, sino también expertise y contactos a esta empresa que está empezando, ¿vale? Ese es el concepto. En España ya hay algunos Business Angels, ya hasta tenemos una red de Business Angels en la Fundación Madrid +D, la podéis ver, ¿vale? En la Comunidad de Madrid, que hay un listado de Business Angel en biomedicina. Y las empresas de capital riesgo vamos a tener especializadas en distintas fases. Entonces también importante, si vamos a una empresa de capital riesgo, que sea de la fase en la que estoy, ¿vale? Que no vaya a pedir, porque esto es un comentario que he oído muchas veces, ¿no? Una empresa que está empezando y dice, jo, llamé a fulanito y me dijo que es que ellos no invierten por menos de 2 millones. Y yo le dije, bueno, si yo solo necesito 200.000, pues perfecto, ¿no? ¿Qué más te da? Bueno, pero es que no es la persona adecuada, ¿vale? A lo mejor es que ellos invierten más adelante, ¿vale? Cuando ya necesitas 2 millones para hacer el lanzamiento, ¿vale? Entonces eso, tengo que saber a quién pedirle el dinero. Al final ya, cuando pasamos ese break-even, este punto de equilibrio, pues ya, bueno, antes del punto de equilibrio, fijaros, aquí he empezado a vender, ¿vale? Estoy vendiendo, pero ¿por qué no llego hasta aquí, hasta unos años después? Pues porque tengo que recuperar toda la inversión, ¿vale? Por eso, aunque yo esté vendiendo, puedo seguir sin ningún dinero. Entonces necesitaré hacer ampliaciones de capital, ¿vale? En todas estas etapas yo tendré que ir haciendo ampliaciones de capital. Cuando vaya a la primera capital riesgo, a lo mejor yo le puedo decir, sí, es que yo para llegar al mercado necesito 4 millones de euros, pero no me van a dar 4 millones, me van a dar 1, ¿vale? Para hacer el ensayo clínico fase 2. Y luego cuando esté ya acabando el fase 2 y tenga los resultados preliminares, ya tendré que estar pensando en buscar y convencer a los siguientes inversores para que me den los otros 3 millones, ¿vale? Entonces, poco a poco iré avanzando en las distintas etapas. Aquí en estas etapas pues ya tendré ingresos por ventas. Puede ocurrir que este remonte, ¿vale? A lo mejor mis ingresos vienen incluso antes de vender. ¿Por qué? Porque he licenciado mi patente, ¿vale? Veíamos antes que hay una segunda etapa de transferencia tecnológica. Entonces, si a lo mejor yo transfiero mi tecnología, aquí cuando estoy aquí en la fase 1, ¿vale? Termino mi ensayo clínico fase 1. Ay, que no me oye. Perdona. ¿Vale? Yo termino aquí mi ensayo clínico fase 1 con unos resultados muy buenos y entonces viene Roche y me dice, quiero la licencia de este producto. ¿Vale? Pues en ese momento en que firmamos el contrato, a lo mejor ya pues me pagan 500.000 euros y además a partir de entonces ya financian los ensayos clínicos. Entonces yo ya mi inversión, pues esta curva, pues desde este punto a lo mejor ya empieza a hacer así y todavía no estoy vendiendo. Ahí luego cuando Roche empieza a vender, pues iré recibiendo a lo mejor un 3% de sus ventas, ¿vale? Ese es otro modelo de negocio. ¿Vale? También puedo incluso salir a bolsa o al mercado alternativo bursátil, ¿vale? Por ejemplo, Horizon, que es una empresa española a la que Roche le licenció un producto, está en el MAF, está en el mercado alternativo bursátil, ¿vale? O incluso Farmamar, por ejemplo, también. O sea que es muy común en esas etapas y, por ejemplo, Horizon todavía su producto no se está usando en pacientes, ¿eh? Y ya está en el MAF, ¿vale? Así que todo esto es muy, muy complejo, ¿vale? Es un mundo aparte. También tenemos el crowdfunding. Hay plataformas de crowdfunding
tanto para financiar proyectos en fases de I+D, mediante donación o recompensa, ¿no? Que me envían una taza o un agradecimiento. Y también el crowdfunding de acciones o de préstamos. Yo puedo invertir dinero en una empresa biotecnológica, ¿vale? Por ejemplo, Capital Cell, que es una plataforma de crowdfunding. Ellos hacen ampliaciones de capital en la que invierten empresas de capital riesgo, business angels profesionales, y una parte la dejan abierta a ciudadanos que quieran poner 1.000 euros o 500, ¿vale? Normalmente el ticket suele estar el mínimo en 500 o 1.000, y bueno, pues tienes unas acciones en una biotech española, ¿vale? Y que bueno, por si a alguno le interesa invertir. Y nada, ya para terminar, o sea, quería dejar aquí algunas convocatorias de innovación, que igual algunas las conocéis, ¿vale? Desde el Horizon Europe, sabéis que es el programa marco europeo de I+D+I, que tiene convocatorias para todas las etapas. Entonces, igual que con el inversor, ¿no? Yo tengo que pensar, ¿cuál es el TRL? No sé si conocéis el concepto de TRL. El TRL es Technology Readiness Level, o sea, qué nivel de preparación para el mercado tiene mi producto, ¿vale? ¿Dónde estoy? O sea, ¿en qué fase estoy, ¿no? ¿Estoy allí al inicio, en el I+D, que sería un TRL 1 o 3? ¿O ya estoy en fases clínicas, que sería entre el 4 y el 6? ¿O ya estoy a punto de entrar en el mercado? El 9 ya es cuando vendo, ¿vale? La primera venta, ese ya me da el 9. El 8 sería tener ya las autorizaciones y todo para vender, pero todavía no he vendido. ¿Vale? Entonces, dependiendo de mi TRL, hay convocatorias públicas para mí. Entonces, lo primero, pues lo tengo que ver en qué etapa de desarrollo estoy para ver a quién pido dinero. ¿Vale? El Horizon Europe, como os digo, tiene convocatorias desde el TRL 1 al 8. ¿Vale? O sea, tenemos para todo, tanto para organizaciones públicas, empresas, ¿vale? Consorcios, ¿vale? Que también hay, desde la Comisión Europea se potencia mucho el que haya consorcios entre empresas, organizaciones públicas de distintos países europeos, y ahí es donde más dinero ponen, y además suele ser subvención a fondo perdido. El CEDETI sería el centro que capitaliza, ¿no?, esos fondos europeos, pero a nivel nacional, mediante convocatorias nacionales. Tenemos los de pruebas de concepto, no sé si lo conocéis, pero hay ahí bastante dinero y es muy, muy interesante. Por eso es interesante que miréis esas convocatorias, porque hay bastante financiación. Ayudas regionales, por ejemplo, en Madrid tenemos ahora mismo unos cheques de innovación también, y para pruebas de concepto, que están ahora abiertas las convocatorias. Luego, si tenéis idea de algo que se pueda convertir en spin-off, ¿vale? Porque este tipo de convocatorias van pensadas hacia spin-off, el Caixa Impulse tiene también bastante inversión y además formación, ¿vale? A las empresas, o bueno, no empresas, porque son grupos de investigación, pero que tengan un poco de idea de transferir, ¿vale? Pues dan tanto subvenciones como formación. También hay fundaciones de empresas farmacéuticas que tienen también convocatorias tanto para ensayos clínicos como prueba de concepto. Entonces, si tenéis un producto de un área concreta, mirar las farma que son activas en ese área, ¿vale? Porque pueden tener convocatorias interesantes, e incluso muchas veces cuando financian esa investigación se reservan como una primera opción, que se llama, ¿vale? Para ellos poder licenciar a futuro el proyecto. Que bueno, 2 por 1, nunca está mal. El ICES también tiene convocatorias para exportar a nivel de internacionalización, y la Cámara de Comercio, tanto la de Madrid como la española. Quería comentaros sobre la Asociación Española contra el Cáncer, que bueno, los que trabajáis en oncología seguro que lo sabéis, tienen convocatorias desde investigación básica a doctorados, bueno, todo el ámbito, y ahora además han sacado, y esta es la tercera, no la segunda convocatoria para crear spin-off, ¿vale? O sea, dan también dinero tipo lo que os comentaba, créditos a fondo perdido, ¿vale? Aportan financiación, suelen ser empresas que han surgido de proyectos que ellos previamente ya han financiado, y pues pueden entrar como accionistas en esa empresa. Muy parecido el Mind the Gap de la Fundación Botín,
¿vale? También es un concepto muy parecido a este de la Asociación Española contra el Cáncer o de CaixaImpulse. Entonces, bueno, por si necesitáis buscar dinero y nada más.